Bienvenidos otra vez, queridos alumnos. Vamos a continuar nuestra clase de Derecho Procesal Civil. Nos habíamos quedado en el tema de remate de los bienes una vez que estamos ejecutando la sentencia. Como les decía, existe un procedimiento de ejecución que es la vía de apremio, que es la que favorecemos nosotros. Y ya una vez que estás en la vía de apremio y pasan los 5 días para el cumplimiento voluntario y no se paga, entonces podemos ir a ejecutar de manera forzosa la sentencia. Se les da 5 días hábiles, si no cumple voluntariamente, embargamos y luego hay que rematar. Bueno, existen 2 reglas diferentes tratándose de bienes, ya sean inmuebles o muebles. Vamos a empezar por los inmuebles. Cuando embargas bienes inmuebles, lo primero que tiene que pasar es un avalúo. Y para hacer el avalúo se contrata a un profesional. Se pide al registro público de la propiedad que nos dé los datos del inmueble en cuestión. El registro público nos presenta una cosa que se llama el certificado de libertad de gravámenes, que es un documento en el cual se listan todos los gravámenes que pueda tener el inmueble en cuestión. Si el inmueble está previamente gravado, entonces habrá que ver en qué lugar iría el acreedor de esta sentencia. Si vamos a suponer que esto es un juicio ordinario mercantil, no estamos hablando de un juicio hipotecario, estamos hablando de un juicio ordinario mercantil, entonces iríamos detrás de aquellos que tienen un previo registro en el registro público de la propiedad. Por tanto, eso no es lo deseable. Si aparece un gravamen, lo más probable en un juicio ordinario es que decidamos no irnos por la ejecución de ese bien inmueble. Por el otro lado, si aparece libre de gravámenes, entonces lo primero que hay que pedir es que se registre el embargo que hicimos, se proceda al avalúo. Ahora, ¿cómo se hace el avalúo en estos casos? Se hace siguiendo las reglas de la prueba pericial que ya estudiamos cuando vimos las pruebas, es decir, existe un avalúo por parte del ejecutante de la sentencia, la contraparte tiene derecho a nombrar un perito, y en caso de que haya un desacuerdo sustancial, el juez puede nombrar un perito tercero en discordia. Una vez que se tengan los 3 avalúos, si es el caso, entonces el juez los consulta y decide cuál es el avalúo que más le convence. Este es el que se utiliza para la almoneda o remate. Ahora, ¿cómo se convoca a la pública subasta o a la almoneda? Se debe de anunciar por medio de edictos que se fijarán por 2 veces en los tableros de avisos del juzgado, en los de la Tesorería del Distrito Federal, y debe mediar entre una y otra publicación 7 días hábiles entre la última, además la fecha de remate. Si el valor de la cosa pasare del equivalente a 300,000 pesos, cuya cantidad se actualiza conforme al artículo 62, además de los edictos en la tesorería del juzgado, deben de publicarse esos edictos en la sección de avisos judiciales de un periódico de gran circulación que designe el juzgado. Ahora, una vez que se publica 2 veces la convocatoria y llega el día del remate, este se hace en audiencia pública. Y para participar en la audiencia pública, aquellos interesados en adquirir el bien en remate deben de presentar lo que conocemos como una postura, es decir, una oferta. Para que haya postura en la primera almoneda, debe de cubrir las 2/3 partes del precio fijado en el avalúo que se utilizó para convocar el remate. Ahora, para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar previamente en algún lugar de crédito destinado al efecto por la ley, por ejemplo, en algún certificado de depósito, una cantidad igual por lo menos al 10% del valor de los bienes que sirva de base para el remate. Sin ese requisito de previo registro no serán admitidos en la audiencia. Ahora, durante la subasta puedes empezar postulando o ofertando por 2/3 partes. Si no hay nadie más, entonces esa persona es la que se adjudica. Pero puede haber una puja, puede haber un procedimiento de que otro ofrece más, y luego tú ofreces más, y en fin, así sucesivamente hasta que se llegue al que más ofrece. Esa es una opción. Hay, por lo tanto, 3 opciones. Primera opción, el que ofrece la primera vez, nadie más ofrece y se lo adjudica. Segunda opción, hay una puja entre uno
entre dos o varios participantes y se incrementa el precio hasta llegar al que más ofrece. Tercera opción, nadie ofrece ni siquiera las dos terceras partes. Si eso sucede, se declara desierto el remate. Entonces, el ejecutante puede pedir, una vez de que no haya postor y se declare desierta la subasta, puede pedir en el momento de diligencia que se le adjudiquen los bienes por el precio del avalúo que sirvió de base para el remate, o que se saquen a nueva subasta con rebaja del 20% de la tasación. Aquí viene un tema delicado. El ejecutante, es decir, el acreedor, puede ser que considere que el precio de avalúo es demasiado grande, demasiado alto. Si se adjudica el bien a ese valor, puede ser que incluso su deuda no cubra todo el valor del inmueble y tenga que pagarle cambio al deudor. Entonces sí puede haber casos, de hecho se presentan, en donde el ejecutante, el acreedor, pida que se cite a una nueva subasta, ahora con un precio de salida 20% menor. Ahora, si en la segunda subasta se exigen las mismas reglas, dos terceras partes, etcétera, etcétera, etcétera. Si tampoco hay licitadores en la segunda, nuevamente el actor podrá pedir la adjudicación por el precio que sirvió de base para la segunda subasta, o que se entreguen a la licitación los bienes para aplicar sus productos al pago de intereses y extinción del capital y de las costas. Si existe una tercera moneda, si hubiera un postor que ofrezca dos terceras partes del precio que sirvió de base para la segunda subasta, se fijará el remate sin más trámite. Si no llegase a dichas dos terceras partes con suspensión del fijamiento de remate, se hará saber el precio ofrecido al deudor, el cual dentro de los 20 días siguientes podrá pagar al acreedor librando los bienes o prestar persona que mejore postura. Transcurridos los 20 días sin que el deudor haya pagado ni traído mejor postor, se aprobará el remate mandando librar al efecto de la venta. Es decir, el procedimiento de subasta tiene que terminar con, de alguna manera, la adjudicación del bien para pagarle al acreedor. Ahora, una vez aprobado el remate, ¿verdad?, el comprador que consigna ante el propio juez el precio de remate, si no cubre la totalidad del precio fincado, digamos, en el remate a su favor, entonces debe designar el juez un nuevo plazo para una nueva subasta, pero el precio de garantía, ¿verdad?, se debe de aplicar a ambas partes, al ejecutante y al ejecutado, por los daños y perjuicios en el retraso y todo este tiempo que se perdió entre que el postor ofertó por el inmueble y al final de cuentas no cubrió el precio. Ahora, estas son las reglas de los remates de bienes inmuebles. Esto, como ya lo habíamos platicado, está fuera de lo que es el temario oficial de este curso, pero quisimos tocarlo aunque sea brevemente. Hay muchas complicaciones. Cada situación en un remate de inmuebles puede ser sujeta de impugnación. Las reglas de amparo indican que solamente se puede pedir amparo cuando ya se aprueba el remate, pero antes también puede haber maneras de complicar, retrasar o obstaculizar un remate que no tenemos el tiempo para revisar. Son a grandes rasgos las reglas de los remates. En todo caso, las reglas están en el Código de Procedimientos, en todo el capítulo de remates. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar de remates de bienes inmuebles. De conformidad con el artículo 598 de nuestro Código, cuando los bienes sean muebles, se observará lo siguiente. Se efectuará su venta de contado por medio de corredor o casa de comercio que expenda objetos o mercancías similares, haciéndole saber para la búsqueda de compradores el precio fijado por peritos o por convenio de las partes. Si pasados 10 días de puesta a la venta no se hubiera logrado esta, el tribunal ordenará una rebaja del 10% del valor fijado primitivamente y conforme a ella comunicará al corredor o casa de comercio el nuevo precio de venta y así sucesivamente cada 10 días hasta obtener la realización por medio de la venta a una persona que oferte. Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al comprador, otorgándole la factura correspondiente que firmará el ejecutado o el tribunal en su rebeldía. Después de ordenada la venta, puede el ejecutante pedir la adjudicación de los bienes por el precio que tuviera señalado al tiempo de su petición, es decir, en cualquier momento, que firmará el ejecutado o el tribunal en su rebeldía. Es decir, el acreedor en cualquier momento puede decir:
de acuerdo con el precio que en este momento se está ofertando al público, yo me adjudico los bienes inmuebles y en ese sentido y en ese monto se reduce la deuda que tiene el ejecutado hacia mí. Los gastos de corretaje o comisión serán por cuenta del deudor y se deducirán preferentemente del precio de venta que se obtenga. En todos los demás se estarán las mismas reglas que en los remates de bienes inmuebles. Entonces, esas son las reglas para los remates de bienes muebles, que son mucho más sencillas. En la práctica y en la vida real, en donde nos atoramos a veces y en donde encontramos complicaciones, es qué corredor o qué casa de comercio está dispuesta a vender bienes muebles. Muchas veces cuando estamos vendiendo bienes muebles de un demandado que ya ha sido demandado hace tiempo, llevamos meses y años litigando, muchas veces esos bienes muebles que logramos conseguir en los embargos son o bienes muebles ya digamos, no de última generación, puede ser por ejemplo equipo de cómputo, mobiliario y equipo, etcétera, que no tienen ya un valor de mercado muy alto y son difíciles de vender porque no es fácil encontrar quién o qué casa de comercio o corredor se aviente todo el procedimiento de la subasta y la oferta al público. Bueno, con eso terminamos el tema de ejecución de sentencias y vamos a hablar ahora del reconocimiento de ejecución de sentencias extranjeras. Bueno, en México tenemos un sistema federalizado, por decirlo así, a pesar de que los estados tienen sus propias reglas, tenemos varias convenciones que hemos firmado como país y por lo tanto básicamente las mismas reglas aplican para todos los estados. Incluso en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establecen ciertas reglas que ahí mismo dicen que deben de aplicar a toda la República. Ahora bien, en nuestro Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México codificamos básicamente las reglas que tenemos en las convenciones y ahí aparece cómo es que el juez local le hace para reconocer y ejecutar sentencias que provienen del extranjero. Primero, debemos de reconocer o de clasificar qué posturas toman los distintos sistemas jurídicos para reconocer y en su caso ejecutar sentencias extranjeras. Primero, ¿verdad? Los, digamos, países sumamente territorialistas dicen que se debe de negar la eficacia de una sentencia extranjera porque solo la sentencia dictada por tribunales nacionales puede tener el valor de cosa juzgada en el territorio nacional. Ese no es el sistema que adopta México y básicamente no es el sistema que adopta ya ningún país por tantas convenciones que existen ahorita en el mundo. Ahora, existe una cosa que se llama el sistema de revisión. El primero que les mencioné es el sistema territorialista. El sistema de revisión consiste en condicionar la eficacia de la sentencia extranjera a un examen completo, tanto de fondo como de forma, en donde el juez del país receptor de la sentencia puede meterse al fondo y ver si, como resolvió el juez extranjero, es compatible con la manera en que resuelve ese tribunal. Y existe un siguiente sistema, un tercer sistema que conocemos como el sistema de homologación. En este sistema se reconoce la eficacia de la sentencia extranjera previo a un breve procedimiento en el cual el Tribunal Nacional verifique que la sentencia extranjera cumple con algunos requisitos formales y de garantía de audiencia que la ley o los tratados del país que está recibiendo la sentencia codifica como necesarios para poder homologar o reconocer una sentencia. Y finalmente existe el sistema discrecional, en donde el juez competente de conocer a la sentencia extranjera goza de la discrecionalidad de reconocer o no la sentencia, que también es un sistema que está básicamente en desuso. Nosotros en México hemos adoptado el sistema de homologación o exequatur, en donde tenemos ciertas reglas de revisión mínima formal compatible con los tratados que hemos firmado y en donde el juez tiene muy poca discreción. Básicamente lo único que tiene que hacer es analizar que se cumpla con la ley y, dado el caso, entonces reconocer la sentencia y ordenar su ejecución. Vamos a ver lo que dice nuestro código en el artículo 608. Dice primero que el tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero
será el del domicilio del ejecutado. Por lo tanto, es importante esto, solamente el domicilio del ejecutado o el deudor, conforme a la sentencia, es el que da competencia. Ahora, ¿cómo se hace? Se hace a través de un incidente. Ese incidente se inicia con dos documentos básicos, que es la sentencia extranjera y la carta rogatoria que proviene del exterior. Dice la ley que se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá el término individual de 9 días hábiles para exponer defensas y para ejecutar los derechos que les correspondan. Y en el caso de que ofrecieran pruebas fueran pertinentes, se fijará fecha para recibir las mismas. En todos los casos se dará vista al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le corresponden. La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se negara la ejecución y en el efecto devolutivo de tramitación inmediata si se concediere. Todas las cuestiones relativas a la depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de la sentencia dictada por el tribunal extranjero serán resueltas por el tribunal de la homologación. Es decir, se homologa la sentencia, se vuelve una sentencia como si fuera la dictada por el tribunal mexicano y todas las cuestiones de remate y de ejecución que acabamos de ver se harán conforme a las reglas de México, no del extranjero. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye. Solo pueden limitarse a examinar la autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a los artículos que contiene nuestra legislación. Por lo tanto, no puede el juez mexicano, entrar al fondo de la controversia. No tenemos un sistema de revisión. Vamos a ver ahora los requisitos que deben de cumplirse. La carta rogatoria con la que se remita la sentencia debe de cumplir con los siguientes requisitos. La sentencia no debió haber sido dictada sobre derechos reales de propiedad ubicada en la Ciudad de México. Es decir, se considera que la competencia para resolver sobre inmuebles en la Ciudad de México no corresponde a tribunales extranjeros. El juez que resolvió debe de tener competencia conforme a la esfera internacional de los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué nos referimos conforme a la esfera internacional? Y esto se debe sobre todo a los tribunales de Estados Unidos, que ellos tienen, digamos, unas reglas mucho más laxas que nosotros. Entonces, ellos pueden tomar competencia con puntos de contacto que ellos llaman, que a veces pueden llegar a ser mínimos, se declaran competentes, resuelven una controversia y entonces dictan una sentencia que luego va y se ejecuta en otro país. En México lo que decimos es, la competencia que asumió el juez debe de ser compatible con las convenciones de las que México forma parte. A eso nos referimos con la esfera internacional. Les voy a leer el artículo 606 para que veamos uno a uno estos requisitos. Dice el artículo: las sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones: que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de exhortos provenientes del extranjero. Como les decía, a los exhortos provenientes del extranjero se les llama cartas rogatorias, y ahí en el Código Federal de Procedimientos Civiles se dice cómo es el trámite de las cartas rogatorias. Básicamente depende de qué convención esté surtiendo efectos a esa carta rogatoria y a quién se le entrega y cómo llega a México a la autoridad. Segundo, que no hayan sido dictados como consecuencia de una acción real. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las dictadas por este código o en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país que fueron dictados
y que no exista recurso en su contra que esté pendiente. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente en términos partes de tribunales mexicanos, es decir, que no haya litispendencia. ¿Ok? Y o que cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieran sido tramitados e entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores por las autoridades del Estado donde debe practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva, es decir, hay un candado para la litispendencia en México, para que si en México ya se está juzgando, no se venga a ejecutar una sentencia extranjera. Que la obligación para cuyo cumplimiento sea procedido no sea contraria al orden público de México. Es decir, si la sentencia tiene un resolutivo, por ejemplo, en donde, y antes esto era muy claro, si había un resolutivo en donde se condenaba al pago de daños punitivos, en México no se reconocía esa parte. Ahora, como la Suprema Corte de Justicia ya aprobó el dictado de sentencias que tengan resolutivos con el pago de daños punitivos al demandado, a esto ya no queda muy claro si los daños punitivos por bienes del extranjero son ejecutables en México o no. Yo diría que sí, porque ya no es incompatible con el derecho mexicano, pero puede haber otro tipo de acciones y resolutivos que no sean reconocidos en México y que estén contenidos en una sentencia que se viene a ejecutar a México. Y finalmente, que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. Finalmente, no obstante el cumplimiento de todas las condiciones anteriores, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos, es decir, si no existe reciprocidad. ¿Ok? ¿Qué tiene que tener la carta rogatoria? Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución, copia auténtica de las constancias en que se acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones cuarta y quinta del artículo anterior, es decir, que haya sido notificado y emplazado en forma personal y que tenga el carácter de cosa juzgada. Las traducciones al español que sean necesarias al efecto y que el ejecutante haya señalado domicilio para identificaciones en el lugar de la homologación, es decir, en México. ¿Ok? Bueno, ahora, reglas que le aplican al juez. El reconocimiento y ejecución de sentencias se sujetará a las siguientes reglas. El tribunal competente para ejecutar una sentencia será el domicilio del ejecutado, como ya había mencionado. El incidente de homologación, sentencia, laudo o resolución se abrirá con citación a ambas partes. Recuerden que viene una carta rogatoria. Normalmente la entrega la autoridad, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, recibe el exhorto, lo remite al tribunal y el tribunal le da vista a ambas partes. Como ya vimos, todas las cuestiones relativas a depositaría, avalúo, remate y demás son regidas por el derecho local y por el juez de la Ciudad de México. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar el fondo, y si una sentencia, laudo o resolución no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir la eficacia parcial a petición de parte interesada. Ya vimos, por ejemplo, que en la fracción octava de 606 dice que si hay un resolutivo o condena que es incompatible con el orden público mexicano, no se va a reconocer. Bueno, ello no necesariamente acarrea que no se reconozca toda la sentencia. Se puede reconocer parte de la sentencia y lo demás solamente se reconoce parte de la sentencia y la parte que es incompatible con el derecho mexicano no se reconoce. Queridos alumnos, con esto termina la lección de hoy y nos veremos próximamente para la lección de apelación.